Bueno, buenas tardes. Estamos en la reunión del estudio del grupo de estudio de Platón y Teosofía. Bienvenidos. Esta es la reunión 33 y hoy es 4 de junio del 2025. 2025. Estamos estudiando el libro sexto ahora de la República y en el comienzo Platón, como saben, está tratando ah, de explicar y mostrar lo que es un filósofo. Nosotros somos filósofos en el sentido que somos amantes de la Sofía, ah, de la sabiduría, del conocimiento divino. Y recuerden que eso también eso es una excelencia, como la llama Platón, o una virtud como la llamamos nosotros en la voz del silencio, Prajna Paramita. Es la misma, ¿verdad? Prajna, conocimiento. Prajna Paramita es la excelencia que nos lleva a ese conocimiento divino. Entonces, en eso estamos estudiando y para estudiar esto y ayudarse uno para llevarlo a la vida de uno, les dije que hicieran lo que yo hice hace mucho tiempo, hacer una lista de todo lo que Platón nos dice que debemos hacer, tenemos que tener en cuenta en nuestra vida para no desviarnos de ella. En otras palabras, que lo que estudiemos no sea solo mental, intelectual, repetirlo, ¿verdad? Oh, Platón dijo que el filósofo es esto, 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 pero llevarlo a la vida de uno, ya que queremos ser amantes y buscadores y estudiantes de la sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Esa es nuestra función como estudiantes de la teosofía, sabiduría divina. Tenemos entonces que tener la actitud de un filósofo, no como lo ven hoy en día en las universidades, como una materia más, sino más bien como un sentido algo que nos dé una dirección en nuestra vida. ¿Alguien tiene una comentario, alguna pregunta, algo que dar al grupo? Por favor, Emilce, sí, bienvenida nuevamente. Me gustó hacerme un resumencito y me lo fui aplicando en algunas cosas mientras que pude, ¿no? Ajá. Estudiar la naturaleza humana me llevó a entender lo que no es deambular entre lo correcto y la corrupción. O sea, decidir eh, y ahí decidir qué está bien y qué está mal. Y ahí me produjo un poquito de balanceo porque es muy pobre mi conocimiento. Solamente en lo moral tal vez podría, pero es tan distinta. Creía yo comprender la moralidad que yo tenía cuando me enseñaron los valores a la que hay ahora. Ujú. Entonces dije, ¿y acá cómo lo hago? Claro. Y pensé, la única manera es buscar no herir, pero también lo que seguir mi camino recto, seguir mi concepto. No sé si me entendió o los demás Sí, me sí, sí, entendieron. sí, te entendí. Y lo dijiste muy bien, ¿verdad? Quizás sabemos más de lo que decimos porque hemos oído muchas conferencias, hemos leído muchos libros y esto está en esos libros y conferencias que hemos oído. El asunto es interiorizarlo, ¿verdad? Y saber cómo hacerlo. Una cosa es decir, oh, yo sé el octuple noble sendero, recto, 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 y sé mucho. Bueno, ¿y cómo piensas correctamente? ¿Cómo lo haces? O sea, no es a ti, Emilce, en general, sabemos mucho más de lo que podemos expresar. Y,
Y eso es muy importante. Siempre auto-observarnos y la reflexión interna de lo que es uno, de lo que sabe uno, y sobre todo poderlo expresar, ¿verdad? ¿Cómo expresarlo? Hay una magia cuando uno lo expresa, y eso lo llamó Platón el logos, y Blavatsky el poder creativo, direccional de la naturaleza, el logos. Algo muy bello, gracias, Emilce. Ángela, por favor. Sí, Martín, a mí me llama la atención aquí donde dicen que han fluido los deseos hacia el conocimiento. Y a la vez arriba decía que cuando se canaliza un deseo hacia cierta idea o conocimiento, se debilitan los demás deseos. Entonces quiere decir que cuando uno desea realmente el conocimiento o la sabiduría, otros deseos más mundanos se van debilitando de por sí, o uno tiene también que seguirlos trabajando cada día con el mismo vigor. Sería la pregunta, digamos. Ok. Entonces, fíjate tú, la primera parte de la pregunta, se debilitan. ¿Cómo se debilita el deseo, una adicción, un hábito vicioso, un ciclo vicioso, ¿verdad? ¿Cómo se debilita? Primero, no dándole leña, como decimos. Segundo, no dándole leña significa no darle tiempo. Sí, suponte tú que si hablamos de mí, suponte tú que yo duermo 8 horas al día, que me gustaría dormir más, ¿verdad? Eso es rico, el siesta y todo eso. Pero lo que quiero decir en líneas generales, 8 horas durmiendo, como decía todo el mundo, 8 horas comiendo, caminando, etcétera, etcétera, de lo personal. Y tenemos 8 horas, ¿verdad? De trabajo, de estudio, etcétera. Entonces, si en esas 8 horas nosotros podemos, por decirlo así, no darle tiempo, no darle leña a esas adicciones, esos vicios, esos ciclos cerrados, vicios cíclicos que tenemos, y se lo damos a algo espiritual o mental, el estudio, la reflexión, la pintura, la escultura, oír música clásica, música bella, música que nos inspira, cualquier tipo de música que nos inspira, que nos eleva el espíritu. Ahí la estamos robando, ¿verdad? Lo estamos haciendo débil, porque no nos está tomando de la mano y llevándonos consciente o inconscientemente hacia el Kamamana, como lo llamamos en teosofía. ¿Lo ves? Entonces, así cada uno tiene que, recuerden, la primera pregunta es ¿cómo? ¿Y qué estoy haciendo yo? Y lo dijiste muy bien. Entonces hay que mentalizar esto, hay que ver cómo lo estoy haciendo y qué me resulta y qué no me resulta. Y cuando no me resulta, en otras palabras, cuando yo lo estoy haciendo automáticamente, inconscientemente o conscientemente, tengo que ver cuál fue el primer momento, que eso lo estudiamos la vez pasada. Algo está pasando de mí. Ver esa energía direccional que me arrastra magnéticamente, ese flujo hacia abajo, en vez de redireccionarlo, y esa es la práctica, hacia arriba. No somos perfectos, pero tenemos que trabajarlo. Gracias. Entonces, el tiempo, dedicar tiempo a lo otro, ¿verdad? No decirle a alguien, oye, no hagas eso. Bueno, ¿qué voy a hacer? Hablar en negativo o en máxima no lleva a nada. Tienes que ser bueno. No hagas ninguna maldad. Bueno, yo no sé cuándo estoy haciendo una maldad, porque no me dices cómo no hacer maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Qué es ser bueno? ¿Cómo hacer bueno? ¿En qué momento no hice lo que debía haber sido bueno? Etcétera, etcétera. ¿Entienden? Es un proceso, es un trabajo constante, de vigilia constante. Y lo que aquí llama ese fluido es muy importante porque es un fluido kamamanásico, mental, de deseo, ¿verdad? Lo lleva a uno
fojático, electromagnético, kundalinístico, magnético, electromagnético, como lo quieran llamar, ¿verdad? Pránico, que nos lleva. Y lo que nos está diciendo Platón, que tengamos la dirección de ese fluido hacia la parte superior, no la parte inferior. Ok, Y no gracias. quiero decir no comer y no descansar, no oír música, eso no tiene nada que ver con eso. Son esas 8 horas 10 horas que nos pasamos haciendo lo demás. No dejar de comer chocolate. No, Platón nunca habló de eso. Eso hay que tenerlo bien claro. Nunca habló de no comer chocolate. Si encuentras la cita me lo dices. Bueno, ok. Recuerda, todo de la cita donde saca uno las cosas. Martín, pero los maestros sí lo dijeron. Bueno, pero hay que ser selectivo. Bueno, no comer mucha azúcar, pero no dijeron los de maestros chocolate. Dijeron, hay que ver el contexto. Sí, el chocolate. Dijeron. Le dice a Cinet, tiene que dejar el chocolate, le dijo. Bueno, es que el pobre Cinet tiene un chocolate tan malo, Dios mío. Ese era un chocolate malísimo. Ahora eso lo han mejorado muchísimo. ¿Decía chocolate o decía azúcar? No, el azúcar y el chocolate también. Yo sí. Yo creo que si lo leí ni le puse atención. No, Martín no lo vio. No, yo tampoco. Bueno, a ver si nos dice en qué carta. Y me acabo de comer 2 barritas de chocolate. Bien, que le aproveche. Entonces dice, quedamos aquí, completamente necesario. Eso significa que Glaucón lo vio y seguimos adelante. Un hombre semejante será moderado y de ningún modo amante de riquezas, pues las cosas por las cuales se pone celo en conseguir las riquezas con todo su derroche hacen que a él menos que a ningún otro convenga esforzarse en obtenerla. El esfuerzo, en otras palabras, el esfuerzo de obtener riquezas debe ser moderado en cierta manera y no que tenga ese amor por las riquezas. Todo el mundo necesita dinero, por decirlo así, tenemos que trabajar, tenemos que tener una subsistencia, tenemos que vivir en esta vida de alguna manera, ¿verdad? Etcétera. Pero él está buscando de la moderación. De eso está hablando. Y no decir que no tengamos dinero, hay que darlo todo. No, moderación. Pero cuidado, que si el flujo de esos deseos es para ciegamente obtener riqueza, que nos ciegue la vida, entonces eso no está bien tampoco, filosóficamente. Estamos. Carolina, sí. Gracias, Martín. Y yo creo que ahí también es importante la moderación cuando uno es amante de lo intelectual, porque de repente entonces también quiere captar mucho, pero hay que ver cuál es la razón o el objetivo de querer obtener eso, porque hay muchas personas que quieren saber simplemente para estar o sentirse superior a los demás, o sentirse más espiritual, o sentirse un poco más, que creo que también aplica allí, no solamente en lo material, porque como dices tú... Entonces estás ampliando la idea de que no haya esa exageración en todo lo relativo a la personalidad. Claro que sí, hay que buscar la perfección, aprender más y aplicarlo, asimilarlo, pero con el deseo simplemente de nutrirnos porque eso nos va a acercar cada vez más a la luz y a lo verdadero, a la realidad que podemos alcanzar hasta cierto nivel, pero no porque, no sé, como por ansias de poder espiritual o no sé cómo expresarlo, pero... Bueno, de saber por saber, en vez de saber por hacer. Exacto. Por llegar a hacer algo filosófico y saber filosofía son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Creo que tenemos aquí a Rodolfo. Emilce, sí, por favor. Sí, me gustó mucho lo que dijo Carolina, porque eso lleva a empezar a hacer el servir, o sea, hacer algo para el servicio, pero
no el servicio que nos enseñaban antes, sino para el servicio, para todos, sin una limitación de nadie. Eso me parece que eso que dijo Carolina es importante. Gracias. Muy cierto. Gracias. Bienvenidos los que se acaban de unir. Tenemos Rodolfo, Julián, Patricia, Lucila, Nelly y otros. Cecilia. Bienvenidos. Entonces, recuerden que estamos haciendo la lista. Vilma, ¿sí? Muchas gracias, Martín. Solamente decir algo muy pequeño. Al empezar la reunión hoy, hablamos sobre cómo saber hacerlo y ahí salió el tema de la autoobservación y eso me parece tan importante. Entonces, con la participación de los hermanos que han hablado anteriormente y por supuesto con todo lo que usted nos dice, Martín, para mí no le voy a decir lo que es porque es una maravilla. Llego más o menos como a no sé si es posible decirlo en palabras, pero hay algo que me dice, que tiene un eco fuerte dentro mío, y es que saber por saber, no. Saber para hacer, o sea, saber para vivir, para interiorizarlo, pero ahí también tiene que ver muchísimo cuál es la motivación, es decir, si estoy buscando en algún beneficio, ya estoy en un camino que no es correcto, pero ¿cómo darme cuenta en el momento de este deseo que es bueno, de crecer? ¿Cómo darme cuenta en el momento de que estoy como en un círculo un poco pequeño, teniéndome al centro en lugar de ver la unidad, por ejemplo? Pero seguramente eso va a venir con la reflexión y, bueno, con la constancia. Esa es otra cosa también que me llevo mucho de lo que dicen y de lo que usted ha dicho. Qué importante es poner todo a la práctica. Pero ¿qué quiere decir poner a la práctica realmente, no? Es estar lo más consciente que podamos, lo más conscientes que podamos, pero eso es continuo. Y cuando nos percatamos, seguramente, por lo menos yo, paso mucho tiempo en el que no tengo control de lo que está llegando a mi mente. Francamente así es. Pero ahora, por lo menos ya sé que están entrando cosas y que no es fácil, pero sin embargo puedo decirle, un momentito, vamos a pensar en esta otra cosa o algo así. Pero bueno, entonces moderación, motivación, no buscar algo por beneficio, porque entonces ahí está errado. Y la constancia, la práctica constante y el más importante de todos probablemente es la autoobservación, porque esa es la que nos va a decir si somos... Y no hay manera de que no seamos honestos con nosotros mismos. Podemos mostrar una cara un poco más amable o quién sabe, sinceramente, o sea, creyendo que es auténtico a los otros, pero a nosotros mismos, es decir, al sí mismo, al self, como dice usted, Martín, no hay manera de hacerle jugaditas. No hay trampa aquí. No hay nada. Así que 1.000.000 de gracias. He estado fuera de la ciudad por muchas semanas, pero muy linda reflexión. No, gracias, placer de Martín, nosotros. es un placer. Linda reflexión. Sergio, por favor. Gracias, Martín. Martín, fíjense que estoy viéndolo yo, ahorita que se está hablando del deseo, me hizo recordar una connotación que dice Eliphas Levi, que dice, no lo recuerdo con exactitud, pero habla del deseo. Controlando el deseo, la persona controla muchas cosas, resumiendo su proverbio o lo que había dicho en aquel libro. Pero me quedo pensando, entonces, en este sentido, el deseo en sí tiene polaridades, porque me quedo yo pensando, si el deseo viene de un aspecto kamásico, va a tener una intención. Claro. Ahorita usted lo acaba de decir,
si baja, o creo que esto es lo que pretende decirnos en el párrafo lo que estamos diciendo de Platón, que dependiendo dónde está atenuada la idea, por ahí va el deseo. Entonces, pero finalmente hay una lucha consciente o inconsciente de esas dos partes, ¿no? De que el deseo hasta dónde es justo, dónde es correcto, o cómo saber si siendo consciente o inconsciente, el deseo es digno, ¿no? Claro, ese es el punto. ¿Cómo reconocer en nuestra naturaleza que estamos creciendo? En otras palabras, que estamos tomando más conciencia de nuestra vida filosófica y que estemos adquiriendo más conocimiento divino y a la vez seamos más espirituales. Recuerden bien lo que dice Platón. Él usa palabras, por lo menos en las traducciones, que es la misma palabra, como dices tú muy bien, Sergio, que uno dice, no desees lo de abajo, pero desees lo de arriba, por decirlo así, lo espiritual y lo personal. Entonces, si a uno no le gusta esa dualidad de la misma palabra, que encierra esa dualidad, tiene que buscar una palabra que le dé el sentido divino y espiritual al fluido de aquella atracción magnética de nuestra mente con nuestras almas superiores, ¿verdad? Lo divino. Entonces hay como una alegría, Ananda, lo dicen. ¿Han oído la palabra Ananda, Satchitananda? Hay una palabra Ananda muy bella, hay una palabra en español, una gloria, una beatitud. Son radiaciones luminantes de estar cerca de las ideas luminosas o de aproximarse en la vida de uno a las virtudes. Eso es tan luminoso. Entonces, es muy cierto que la palabra deseo, lo primero cuando yo veo la palabra deseo en una traducción, digo, oh, yo deseo el chocolate. Yo deseo ser espiritual, yo deseo, es la misma palabra. Entonces, ¿cómo la vibramos? Eso tenemos que cada uno de nosotros convertirla en nuestro propio logos, nuestro propio razonamiento. Carolina, sí. Y ahí es cuando tenemos que tomar la diferencia entre el deseo y la voluntad. Que el deseo quizás está orientado a cosas materiales y la voluntad siempre es persistente, y cuando obtengamos algo, no simplemente vamos a tener satisfacción y ya pasó, como cualquier deseo. Quizás tenemos un deseo terrenal y mundano, tenemos ese ahínco, pero a lo que lo logramos, listo ya, y entonces lo sustituimos luego por otro. En cambio, ahí hay que tener la diferencia con la voluntad que viene orientada por nuestro ser superior, y esa es la que tiene que ser, que es la que nos mantiene en el objetivo. O sea, ese va a ser nuestro objetivo central, y la voluntad es la que nos va a llevar ahí y nunca va a cambiar. Siempre va a estar ahí. Gracias. Gracias. Exactamente. Esa dirección hacia arriba, por decirlo así. No hay arriba, no hay abajo, pero espiritualmente. Ahora, Platón sí nos dio varios, y que estudiamos algunos de ellos, varios chequeos que podemos hacer, pruebas que podemos hacer si estamos avanzando. Y eso es a través de un cuerpo sano, una mente sana. Y los maestros nos pidieron que los maestros de Blavatsky, nos pidieron que usemos la virtud de la fraternidad para que nosotros veamos qué tan avanzados estamos en esta sociedad, en esta humanidad que tanto se necesita la unión, la fraternidad. En vez de la fragmentación, la separación a través de raza, sexo, posición social, religiones, nacionalidades, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que tomamos conciencia de ese ascenso, más fraternales vamos a ser. En otras palabras, vamos a dejar de ser menos
personales, menos nacionalistas, menos fragmentando a la humanidad por sus religiones, por sus castas, por el color de la piel. Entonces, cada oportunidad que uno tiene de socializar con el mundo, se da cuenta si está pecando, una mala palabra, ¿verdad? Infringiendo el Dharma, lo que debemos hacer. Platón no usó la fraternidad, usó el bien. Entre más bondad hacemos a los demás, más bienestar proveemos a los demás. Otros usaron el amor, otros la compasión, otros la civilidad. Confucio, ¿verdad? La civilidad en una ciudad, etcétera, etcétera. O sea, todo eso, y cada uno de ellos dio pautas, ¿verdad? Los 10 mandamientos de aquí, las 8 senderos, el octuple noble sendero del Buda, amar a todos, dar la otra mejilla de Jesús, etcétera, etcétera. Siempre hay parámetros donde uno puede ver si lo está logrando. Si lo está logrando. Ahora con la autoobservación viene la autoexaminación y tiene que ver qué energías hay dentro de uno y qué energías hay afuera de uno cuando uno hace algo. Por eso estamos estudiando esto. Y entonces nos dice, terminando esta línea que leyeron, abandonan los placeres corporales, si es que ha de ser un filósofo verdaderamente, y no de un modo artificial. Eso creo que era lo que estaba diciendo Carolina. ¿Cómo sabe uno que es verdadero o artificial? Entonces se queda desde el punto de vista intelectual, se queda como un deseo de que digan lo que vean al que sabe mucho, como una grabadora. Sabe todos los nombres, todo lo que dijo, todos los libros, lo cita todo, sabe citar. Pero de adentro no sale nada nuevo, no hay. Cuando le dicen, bueno, ¿y cómo haces eso? Bueno, eso te lo voy a dejar a ti porque ese es tu camino. No, aquí estamos todos para ayudarnos, a todos juntos. Los maestros nos dijeron que seamos fraternos sin decir cómo. Uno dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer la fraternidad universal? Es un problema tuyo, mira, yo no. Yo lo que te voy a decir es que sea fraterno, porque eso lo leí. Y la manera que yo lo hago, yo no te quiero influenciar. Mucha gente dice eso por todos lados. No en teosofía, pero por todos lados, en todas partes. Te lo voy a dejar a ti. No, de verdad, aquí estamos todos para ayudarnos todos. ¿Cómo? Entonces, completamente necesario. Recuerden parte de la lista que debemos hacer para estudiarnos la autoexaminación, para podernos observar cuando la apliquemos. Gracias, Vilma. Entonces, un hombre semejante será moderado. ¿Está bien? Será moderado. Y cuidado con pensar solamente en las riquezas. Dinero. O como decía Carolina, en esto, otro, todo lo personal. Esto se puede, por supuesto, por analogía, a todo lo que la personalidad quiere hacer. Ese amante es muy importante, esa palabra, el amor, porque es la dirección automática, por decirlo así, de nuestro Kamamana. Ama las cosas. Ama, eso está muy bien descrito en el Bhagavad Gita, por cierto. Bueno, entonces así es, lo vio clarito Glaucón, y entonces continúa Sócrates en esta examinación. Perdón, Sí, Martín, pero sí, no ajá. solo, a veces uno no llega a ser amante solo de las riquezas, ¿verdad? Pero puede ser amante a muchas otras cosas, Claro, ¿verdad? Como por ejemplo decía Carolina, amante de los libros, claro. ¿verdad? Ajá. Entonces también ese es un problema, Por supuesto. porque se vuelve casi como una obsesión, o el que es amante del baile, que si no baila no se siente bien o algo. Entonces también debe ser uno moderado en muchas otras cosas, porque como tú dijiste, pues sí tenemos que trabajar porque necesitamos el dinero. Claro. Pero no aferrarnos al dinero como si fuera lo único que hay.
Claro. ¿verdad? Y ahí podemos aplicar entonces, muchas gracias, a nuestra primera objetivo de la sociedad teosófica, sin distinción de clases. La clase Exacto. por lo general es de dinero, de conocimiento. Pudo ir a esta universidad, vive en este sector de la ciudad, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas. Es muy interesante, ¿eh? Y expandir eso. O sea, Sergio, sí. Fíjense que lo que se dijo también podemos entenderlo en un contexto más simple, ¿no? Más cotidiano. Por decir, están hablando de conocimiento, de leer por leer o recaudar información para lucir el fin de semana en aquella fiesta, de decir, bueno, yo soy un intelectual y bueno, Claro. pero aquí el detalle es de que todo eso, como dicen, viene siendo teoría que si no se pone en práctica realmente no tiene mucha idea de lo que se está hablando. Un decir, Claro. se adquiere un aparato, leyó las instrucciones, pero en realidad nunca fue al lugar ese a probar el mismo aparato, a ver cómo se funcionaba, cómo se ponía, cómo se acomodaba. Entonces creo que aquí estamos haciendo, bueno, esta fue la analogía que se me ocurrió ahorita ponerla, de que si estamos hablando de virtud, de bondad o de todos esos tipos de virtudes, si hablamos de ellas es porque las hemos escuchado, las hemos dicho en la referencia de una opinión, pero nunca ha sido una vivencia. Entonces ahí hay una gran diferencia, que sí la conocemos por idea o por técnicamente, por teoría, pero en práctica es totalmente diferente. Y entonces digo, esto es lo que prácticamente estamos sabiendo, ¿no? Escuchando, entendiendo. Gracias. Emilce. A mí me gustaría darle mucha importancia a la palabra moderado, porque esa palabra moderado en todo es como que disminuye, porque si uno va a una fiesta y le gusta bailar, bueno, baila como dijo Ángela, pero no sea, hay que ver el fin. Las personas que se arreglan mucho, que van al gimnasio para crear músculo o para la estética, no está mal, porque es más agradable una persona bien presentable, pero no que no sea el fin solamente del trabajo para estar mejor, para que me vean mejor, sino lo importante es lo de adentro, o sea, es la estructura del cuerpo sano, de mente sana. Mente sana para poder razonar, meditar, no drogarnos, no tomar hormonas, no hacer un ejercicio para tener unas mejores piernas y un sacrificio bárbaro, sino para mantener los músculos en estado, para soportarnos nosotros mismos más. Claro. Muy cierto. Entonces esa palabra moderado me encantó porque es justo el medio, no nos vamos ni a este lado ni en la mitad, porque todo en la mitad no es tan drástico. Claro. Y fíjense que ese es un buen punto de comienzo, ¿verdad? La moderación, cuando uno ve que tiene un hábito que no se puede salir de ello, voy a ser moderado. Eso es un buen punto. Dora, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Este acápite que han pasado sobre el placer del alma misma y por sí misma, ahí hay una contraposición contra los placeres corporales que es desarrollado por el hedonismo. Y el hedonismo es esa figura con la que explican toda esta parte material, la satisfacción de los sentidos, y en el caso del placer del alma sería los sentidos espirituales, tal vez, ¿no? Hablando de sentidos espirituales. Claro. Hedonismo, entonces el que tiene que trabajar corporal en esto, ya pueden, gracias por compartir, ya pueden ir a este tipo de enseñanza donde pueden ver la naturaleza del hedonismo
y trabajarse a uno mismo. Hay tanto sobre la naturaleza humana. Recuerden que en todas las explicaciones de Platón siempre hay palabras muy importantes. La moderación es una, amante es otra. Aquí celo es muy importante. El esfuerzo que pone uno es muy importante. Etcétera, etcétera. Ven, hay palabras que están ahí para que sea como una, que nos haga despertar. Entonces busquen cuando lean a Platón, en cada párrafo, hay palabras necesarias que a veces uno se las pasa de alto, pero las puede usar para expandir y para ver cómo uno reacciona con esas palabras. ¿Qué en mi vida, en qué aspectos de mi vida o en el día de hoy o mañana o lo que estoy pensando, pongo mis esfuerzos? El celo, ¿a qué le tengo el celo? Etcétera, etcétera. ¿Entienden? En cada párrafo van a encontrar una fuente extraordinaria. Y aún hay que examinar. Qué palabra tan linda, examinar. Si vas a discernir una palabra fabulosa, estamos hablando de logos, de la manera como él está describiendo lo mejor posible, la naturaleza del filósofo y del que no es. Fíjense, palabras muy importantes. Vamos a examinar lo siguiente, que es, vamos a discernir la naturaleza del filósofo del que no lo es. A eso vamos. Cada vez que miramos a esta lista que estamos haciendo y la vemos en nosotros, esto es lo que queremos, la naturaleza. Examinarnos, discernir. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Mal significa que no lo puedo hacer bien. O sea, es algo personal. Es algo de camamanas, teosóficamente. Eso no es mal, no es malo, a menos que va en detrimento de nuestra salud física o mental o hacer sufrir a los demás. ¿Estamos? Si por ejemplo, que queremos caminar y uno dice, eso está malo, bueno, no, a mí me gusta caminar. O sea, tiene que haber un motivo negativo o un resultado negativo. Platón le gusta describirlo en términos de mente y cuerpo, o cuerpo y mente, y en la dirección mental hacia abajo o hacia arriba. Él siempre usa esas dos maneras, hacia abajo, hacia arriba. Entonces, fíjense bien, ¿ok? La naturaleza del filósofo. ¿Qué es la naturaleza del filósofo? Ya la sabemos, la Constitución septenaria. Ya la hemos estudiado esa es la naturaleza de constitución y en cada principio están sus cuerpos y están sus poderes, están sus energías, están sus funciones, sus relaciones y tenemos que tener esa constitución septenaria equilibrada. Entonces reconocer que cada parte haga su trabajo y que no haya una que sea el rey de los demás o la reina de los demás. Por ejemplo, si a uno le gusta el sentimiento orgánico, físico de una exageración muscular y vital y tomar bebidas, y eso es lo que le atrae, bueno, pero eres fraterno, ayudas a los demás. Si dice que sí, lo hace, está bien, ¿verdad? Está bien. Pero si no, para mí lo importante es mi cuerpo, ejercicio, 10 horas al día, tomar vitaminas, tomar esto, tomar lo que sea. Pero lo importante para nosotros, eres fraterno, conoce las virtudes, ayudas al prójimo, eres tan fuerte que tú le das la mano al que necesita, le das el hombro al que necesita, o le dejas que se muera en la calle. ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? O sea, ven lo que estoy diciendo, tienen que traducir lo que yo digo en su propio vocabulario y en su propia vida y véanlo, discernir, véanlo en ustedes y en otros. Entonces, esto le causó sorpresa a Glaucón
¿Qué cosa? Examinar, discernir nuestra naturaleza de lo que es, de lo que no es. Son palabras muy importantes, ¿verdad? ¿Qué cosa? A ver, explícame. Y aquí viene lo más importante que va a decir. Que no ocultes nada en tu alma. Estamos. Que no hay nada que no quieras mirar. Que no hay nada que no quieras mostrarte. Que no hayan pedacitos del alma ocultos que no los quieres mostrar a nadie, ni a ti mismo. Eso sí tiene sus nombres psicológicos y filosóficos, pero aquí viene. Que no se te oculte nada que tenga parte en lo servil. Yo lo hubiera escrito de otra manera, pero bueno. A ver, yo creo que lo encontré aquí. Ok, aquí lo encontré, tenía esto. Que no tengas ningún rincón en tu alma de iliberalidad. Wow, esa es otra palabra de decir. Que no haya un rinconcito en tu alma que no tengas la luz. ¿Entienden la profundidad de esta línea? Todo el mundo tiene secretos. Eso es lo que está diciendo Platón en líneas generales. Ahora lo voy a poner particular. Pero en líneas generales, siempre en su totalidad íntegra de lo divino y de lo humano. Que lo sepas, que te conozcas a ti mismo. En todo, en todo. Qué cosa tan bella, ¿verdad? Independientemente de la traducción, de las palabras, es que un alma suspire siempre por la totalidad. Eso está muy lindo. La mezquindad. Eso también lo busqué por si acaso. Dice, falta de generosidad y nobleza de espíritu. Esto es de la parte filosófica, ¿verdad? Estamos hablando de filosofía. No la parte no es la parte de tacaño. Esto es platónico, ¿verdad? Sino, también se puede utilizar de tacaño, ¿verdad? Tenemos a una de las virtudes es la caridad, ¿verdad? Una de las paramitas. ¿No? Pero aquí está hablando de esta falta de generosidad y de nobleza de espíritu. Entonces, que no haya nada oculto, ¿verdad? Que tenga parte de que sea uno un esclavo de eso, pero que lo tenga tan oculto. ¡Wow! Ángela, por favor. Pero, Martín, en ese caso sería esa total integridad, no solo para lo divino, sino para nosotros, ser completamente sinceros con nosotros mismos. Claro. Porque al haber sinceridad en nosotros, también tenemos sinceridad con los demás, con nuestro entorno. Claro. Y precisamente la falta de esa sinceridad o así lo opino yo, ¿no? Esa falta de sinceridad con nosotros mismos nos lleva a lo que dice allí, a la mezquindad de espíritu. Espiritual, entonces, por decirlo así. Por decirlo así, sí. Entonces, sí. También cuando tratemos de reflexionar en nosotros, también debemos tener integridad para nosotros mismos, o sea, ser verdaderos con nuestros defectos y virtudes, entre comillas, ¿no? Muy Esa bien es dicho. Mi opinión. Gracias. Muy bien dicho. Una opinión. Gracias. Sí, sí, y es dicho en otras palabras, gracias. Tenemos a Carolina, Daniel y Emilce. Carolina. Gracias. Y Martín, al no poder examinarnos, podemos después discernir qué es lo que me aleja de la armonía del universo y qué es lo que me acerca. Al poder identificar qué parte oscura tengo yo, puedo comenzar a trabajar en ella, pero si no la identifico y la oculto, pues ¿cómo la voy a transmutar? ¿Cómo la voy a transformar? Claro. Va a estar allí y lo que voy a estar de repente alimentándola inconscientemente. Por supuesto. Identificarla, pues ya conscientemente trabajo en el cómo de lo que comentabas antes. ¿Y cómo la identifica? Entonces viene la pregunta a continuación de ti, de lo que estás diciendo, de cómo identifica uno lo que no quiere ver desde chiquito, lo que no quiere ver desde adulto, ¿verdad? ¿Cómo lo identifica? Y si no sabe, y si no lo conoce. Entonces hay muchas técnicas. La que a mí más me gusta es lo que llaman el Freudian slip.
se me escapó esto freudiano, ¿cómo dice uno? El de la lengua, se me escapó así, algo. ¿Y de dónde salió? ¿Por qué dijiste eso? ¿De dónde te salió Porque eso? vino como en automático, como que ni lo pensé. Exactamente, Sí, vino de ese rincón donde no hay luz, porque no tuvimos tiempo. Lo ves clarito. Ajá. Porque de repente vino así, como puede venir un destello, también puede venir esa parte, como dices tú, Totalmente, un destello de abajo, ¿verdad? De eso, como dice aquí, de un rincón de iliberalidad del alma. Salió así y uno reaccionó como un volcán y le gritó a alguien, empujó a alguien. Rage se llama en inglés. Bueno, en fin, es interesante. Hay muchas herramientas que si uno la une con la autoobservación y la autoexaminación, se conoce uno entonces a sí mismo y comienza entonces a hacer lo que está diciendo Platón, a quitarle tiempo, a verlo lo más pronto posible, a ver si lo podemos parar, que esa energía la podemos redireccionar a algo constructivo o aplacar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Que sea siempre fraterno, virtuoso, lo que sale de nosotros, el vernos. Y si no, decirle a alguien que uno conoce, dime cuando yo reacciono de una manera, y a nadie le gusta decir eso. A nadie le gusta que lo critiquen a uno. Eso uno pierde la espiritualidad rapidísimo cuando lo critican a uno. Daniel, sí, y después viene Milce. Daniel. Gracias, Martín. Mira, ahorita que estaba hablando de esto del oculto, ¿no? De la parte oculta de la personalidad, en la naturaleza del filósofo. Lo enlacé como siempre hablamos, que aquí trabajamos mucho y tenemos que enlazar mucho con la voz, ¿no? La voz del silencio. Que esa es la parte del que le pasa al que está transitando los 7 portales y todavía le queda algo que no había trabajado y falla y retrocede. Muy bien dicho. Y esa parte, y acordándonos que aquí Sócrates está hablando al filósofo, al que quiere convertirse en filósofo. Sí. Entonces va más o menos muy enlazado ahí al discípulo que ya está en el sendero. Claro, electo, sí. Y me acordé también ahorita de lo que hablamos la otra vez, que lo que le pasó a Zanoni. A Zanoni, sí. A Zanoni. Que sí. No, bueno, yo creo que él sabía, ¿no? Y incluso su compañero Mercure, él ya sabía también por dónde iba. Pero claro, ahí claro. El detalle es que él sí se conocía, él sí se había examinado y sí. Sabía que eso estaba todavía latente en él, ese deseo. Y no pudo impedirlo de todas maneras. Y no pudo impedirlo. Pero fíjate entonces, qué claro, cosa, ¿verdad? Sí, porque que es lo que siempre decimos, hasta el más avanzado, el más adelantado, sí. siempre tiene algo escondido. Muy interesante. Muy interesante. Gracias, Daniel. Emilce, ¿tenías la mano levantada, me parecía, por un momento en algún lado, o no? No, pero muy de acuerdo con lo que dijo Carolina. A eso me refería. Okay. No. Pero que nos ayude, que lo más importante creo de todo esto, todos los estudios, incluso hasta el fin de Blavatsky de escribir la doctrina secreta, para mí en el fondo es para que nos conozcamos más. Claro. Lo que pasa es que conocernos a nosotros en toda nuestra constitución también necesitamos conocer de química, de astronomía, de todo. Entonces, esto que usted está tratando, yo creo que una vez ya lo dije, no quiero ser repetitiva, es lo que realmente nadie en la teosofía, yo hace muy poco que estoy, pero unió los valores de Platón con los valores del hombre. Y en realidad también Blavatsky, con la escala de oro, todo eso, también lo hizo, pero sacar esto a flote me parece que es permitir comprender mejor la doctrina secreta. Gracias, es muy cierto, y la voz del silencio. Entonces lo vio, ¿verdad? Esto es una gran verdad. El verlo significa que se dio cuenta que tiene cosas ocultas en el alma de uno, en el alma de él, Glaucón. Eso es darse cuenta, ¿verdad? Entonces les propongo que hagan una lista de todo lo que no
tienen oculto, no quieren mostrarle a nadie, y quizás ni a ustedes mismos, pero que no la comparten, ¿verdad? Eso no queremos tener esa lista todavía aquí, puesta aquí en el internet. Así que hagan esa lista, ¿verdad? Cuando descubran. Y sobre todo esos lapsos que uno tiene y se le escapan las cosas, reacciones que se le escapan a uno, o cosas que uno dice sin sentido, pero para uno es un sentido oculto, pero oculto de este sentido, ¿verdad? Nada de un rincón de, ¿cómo dice esto en esta traducción? Ningún rincón en su alma de iliberalidad. Wow. Bueno, seguimos. Esto es parte de la lista, ¿verdad? Y buscarse. Entonces, una gran verdad, y continúa a Rodolfo. Nuevamente, bienvenido. Gracias Martín, gracias a todos. Mira, la mezquindad y el servilismo no se definen de la misma forma. La mezquindad es la tacañería, la avaricia, y servilismo es otra cosa. O sea, lo que no entiendo es por qué aquí están unidos ambos. El asunto es lo siguiente. Cuando dice que no tenga algo oculto, ¿cómo lo dice? Que no se te oculte nada que tenga parte en lo servil. Fíjate bien, para Platón es muy importante, y eso lo vamos a estudiar, que la parte manásica iluminada, manasayasi, sea la que mande, es la autoridad de uno. Entonces, teniendo esa autoridad, si hay una parte de nosotros que no le gusta esa autoridad, porque es una luz que nos va a iluminar y nos va a cortar la personalidad o a cortar los deseos personales, entonces esa persona no va a ser servil, no va a tener ningún tipo y va a ser iliberal. Por decirlo así, no va a tener a nadie que nada dentro de uno que él le ponga una autoridad espiritual a ello. Entonces, eso es una de las cosas. La otra parte de la palabra mezquindad, es como lo vi filosóficamente, la falta de generosidad y nobleza de espíritu. O sea, hay que tener en cuenta que estas son palabras que usó este traductor en este libro, y si uno ve 5 obras de la República con diferentes traductores, cada uno le da la tonalidad de lo que esa persona quiere, necesita, de su filosofía, lo que él está buscando. Entonces, eso es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Cada autor que traduce a Platón está usando aquel conjunto de palabras que describe a Platón con la filosofía de uno. Se van a dar cuenta que si un autor es muy cristiano, la palabra pecado está por todos lados. Uh-huh. Si uno es político y comunista, la palabra comunista y socialismo está por todos lados en la República de Platón. Si uno es capitalista, la parte del trabajo, la necesidad que todo el mundo aporte, etcétera, está en todos lados. O sea, cada uno ve en sí mismo la palabra que escoge para traducir. Entonces, por eso que estamos tratando de salirnos de la palabra que estamos leyendo y usar analogías y correspondencias que veamos el todo. Algo así, Rodolfo. Sí, gracias Martín, entiendo. Creo que es un problema de traducción y de usar la palabra correcta. Exactamente. Pero sin embargo, hay algo de eso que es cierto. Cuando uno oculta un aspecto de uno por no querer servir al aspecto superior de uno, está haciendo esa iliberalidad. Se siente iliberal. Eso
Sí. No, es un rebelde sin causa. Busqué lo que significa la Ajá. palabra servilidad. Y aquí dice, se refiere a una actitud o estado en el que una persona se somete voluntariamente a la voluntad de otra, renunciando a su propia autonomía, dignidad o libertad interior. Dice que no es solamente una cuestión de obediencia externa, sino una completa sumisión, dependencia o falta de pensamiento crítico. Entonces creo que ahí sí está bien enlazado, según Mm. este concepto, la servilidad con la mezquindad, porque ya pierde el discernimiento, se está dejando llevar por lo que quizás el punto de vista también que otro ve, no solamente sus fallas internas, sino lo que otro le está diciendo sin discernir si eso está bien o mal. Simplemente no lo piensa, sino que sigue, digo yo. Gracias, Y su Carolina. interés, Está muy y bien. su interés, Carolina, porque Ay, sí. ese servilismo lo hace con un interés que seguramente no sé si es del todo correcto. No, bueno, lo que según lo que ubiqué por aquí, no es de servicio, servilidad de servicio, de hacer algo por los demás, sino de renunciar a su propio Oh, ya. discernimiento, su propia Ajá. voluntad por seguir la de otra persona, sino sumirse, sin saber si eso lo aleja o lo acerca de su verdadero ser. Perdón, Sí. ¿puedo decir algo? Es que lo que pasa es que también el servir, como eso fue lo que trató de decir tal vez Emilce, es que una persona también se puede hacer servir ante otro, ¿no? Como que todo lo hace, todo se lo acepta para lograr una ganancia. Por ejemplo, el empleado, que hay muchas veces le dicen, ese es un servil, porque está siempre como con el jefe, sobándole limpiándole la camisa y haciendo una cosa y otra, pero es porque quiere hacer parecer que es el mejor de la empresa. Eso también se llama servilismo en español, y eso es lo que quiere decir. Sería como sumiso, adulador, el servil. Adulador es servir, no sumiso, es ser adulador. El servilismo quiere decir también adulador. Pero con una intención, Eso, con una intención, de sí, como dijo sumisión, Emilce, habla de de sumisión. lograr algo, ya sea Así. dinero, lo que sea, o una ganancia en la empresa, alguna cosa, o que el vecino lo vea como el mejor vecino y le ayude en algo. Bueno, hay muchas maneras. Aquí lo encontré y dice que don't overlook that. Littleness, que no se empequeñe uno, es muy importante. Porque tienes que tener cuidado de que el alma siempre busque la totalidad y lo completo, su totalidad y su forma completa, ambas, divino y humano. Lo traduce diferente, fíjense como cada uno, por eso es difícil encontrarlo, a menos que tenga el numerito exactamente, y aquí lo tiene arriba a los 4 párrafos que está citando en este libro que tengo a la mano. Pero sí, lo que hay que saber es griego, ¿verdad? Que es lo más bello. De ahí que tener varias doctrinas es muy importante, doctrina secreta, muchas voces del silencio, para el que no sabe inglés. Porque si sabes el inglés es mucho más difícil, porque ahora tienes que trabajar esas palabras de Blavatsky. Gracias. No, gracias. Pero hay palabras muy, muy interesantes que no hay nada oculto. Mezquinidad, servil. Me encanta esto, la totalidad íntegra de lo divino y lo humano. Y lo vio como una verdad, así que lo explicó clarito. Disculpen sobre la traducción. Hay que tener varias traducciones. Julián, bienvenido. ¿Qué tal, Martín? A todos, buenas noches. Sí, yo estaba pensando con respecto a todo lo que estaban hablando, que también tenemos que hacer esa práctica también con lo que no nos gusta, porque, o sea, con lo que nos agrada, quienes nos agradan y etcétera, bueno, claro. Que decía Jesús, bueno, si yo hago todo lo lindo con lo que a mí me gusta, no tiene gracia.
Claro. Entonces, bueno, eso digo, ay, este no me gusta. No, digo, ¿por qué no me gusta? Entonces tengo que hacer todo un trabajo para llegar a estar con esa persona, a trabajar, a hacer un trabajo teosófico de lo que sea. Y bueno, y a lo mejor lo entiendo a esa persona, a lo mejor llego a comprender, y eso también forma parte de una frase que usted decía acá, la totalidad, que ahora no la veo, la totalidad de lo divino, pero digo, llegar a eso, a esos entendimientos que no son fáciles, de países, de trabajo, de humanidad. No, me alegra que sale de adentro, ¿verdad? Esto tiene que mover las energías de nuestra personalidad y que veamos nuestra búsqueda. Eso tiene que reaccionar y está reaccionando. Muy lindo. Gracias por estar abierto a esto. Bueno, vamos a seguir. Y una gran verdad, dijo Glaucón, y sigue Sócrates. Apunten esto también. Y aquel espíritu al que corresponde la contemplación sublime del tiempo todo y toda la realidad. ¿Piensas que puede creer que la vida humana es gran cosa? Entonces, recuerden que él está usando una técnica dialéctica de preguntas y a mí me gusta llevarla a afirmaciones que me inspiren. ¿Estamos? Entonces uno lee preguntas, pero a mí me gusta leerla como lo que yo debo hacer. Entonces ese espíritu que estamos buscando, o sea, esa persona que suspira siempre por una integración total de lo divino y de lo humano, que es lo que queremos, ¿verdad? Integrar la Constitución septenaria. En ese espíritu al que corresponde la contemplación sublime del tiempo todo y de toda la realidad. ¿Piensas que puede creer que la vida humana es una gran cosa? Es imposible. Y seguimos. ¿Y acaso semejante hombre considerará que la muerte es algo terrible? Fíjense cómo está uniendo detalles aquí, ¿eh? Ni en lo más mínimo, la muerte es algo terrible. Entonces, vamos a analizar eso. Entonces termina entonces. A una naturaleza cobarde y servil no le corresponde tomar parte en una verdadera filosofía. Aquí concluye esta parte. A ver. Cuando uno encuentra, ¿verdad? Estamos estudiando teosofía, estamos estudiando prácticas de relajación, de meditación, de concentración, de contemplación. Estamos estudiando las virtudes, estamos tratando de verlas en nosotros, ser lo más fraternal posible, dañar lo menos posible a nosotros, a otras personas, a la naturaleza alrededor de nosotros. A esa persona, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿No te parece que debe contemplar en lo mejor que pueda todo el tiempo la realidad? No sé si eso es exactamente lo que está diciendo aquí, pero así lo veo yo en esta manera. ¿Cómo va a pasar ese tiempo? Claro, nosotros no lo podemos hacer porque vivimos en un mundo social y tenemos que trabajar, ¿verdad? No podemos vivir en un ashram donde trabajamos, aunque sea limpiando baños o cultivando o lavando la ropa de los demás o lo que sea, ¿verdad? Cocinando. Pero no estamos en un ashram, no estamos en un convento, etcétera, etcétera. Estamos en el mundo. Entonces, pasarnos 8 horas al día, 10 horas al día en meditación, contemplando la realidad, es muy difícil, ¿no les parece? Es muy difícil. Es más, nuestra capacidad de concentrar y contemplar por largo tiempo sea difícil. Entonces eso hay que trabajarlo, ¿verdad? Aquí nos está mostrando la finalidad. En ese trabajo nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Primero, la muerte no puede ser terrible. No puede ser terrible.
porque él va a hablar de la muerte después, ¿verdad? Y él cree en la reencarnación, él cree en la vida después de la muerte, el alma es inmortal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese temor a la muerte, ¿cómo se traduce en nuestra naturaleza humana? Lo llama una naturaleza cobarde y servil, que no, este traductor, ¿verdad? Que no pertenece a una filosofía verdadera, a una verdadera filosofía. En el libro que usted sabe de que yo tengo de Platón, Ajá. la palabra servil la sustituyen por bajeza. Bajeza, gracias. Entonces, cuando dice aquí, cobarde, dice, y un alma baja y cobarde, ¿parece que pueda tener relación alguna con la verdadera filosofía? Gracias, muy bueno. ¿Estás usando la de Vergua? No era, sí. Sí, esa es la que yo usé por cientos de años. El único Juan que no tiene Vergua, los nombres. sí. Juan Vergua, Ajá. sí, el de España. Pero de griego sabía muchísimo. Eso no se le puede quitar. Es un sabio increíble. Pero no tiene los números pegados ahí a donde le corresponde. No, me fue. Entonces, cobarde y una bajeza, sí. Cobarde. Entonces piensen, ¿tienen el temor a la muerte? La verdad, yo les voy a decir que yo no le temo a la muerte, lo que le temo es al dolor de morirse. O sea, por ejemplo, que me dé cáncer, está 5 años en quimo, radiación, cirugía. Ese es el temor que le tengo, es pasar, perder eso. Y el temor es perder los seres queridos alrededor mío. ¿Verdad? Eso es muy cierto, ¿no es cierto? Somos humanos, eso es el humano. Cuando alguien dice, no, a mí eso no me afecta, oye, yo me pongo, wow, que una evolución espiritual extraordinaria, que es desapego. Es algo increíble, yo todavía no estoy ahí, eso le estoy diciendo así eso no lo tengo en ese rinconcito todavía. Yo lo saqué del rinconcito. Yo nací con ese rinconcito, me lo metieron en la casa, ¿verdad? No hables de eso, no atraes la muerte, estás atrayendo la muerte si hablas de la muerte. Superstición, ¿verdad? Bueno, en fin, piensen en eso, lo de la muerte. Siempre es muy interesante, ¿verdad? Recuerden que es una de las observaciones que usó Siddhartha Gautama para iluminarse. Que hay vida, muerte, hay gente sana, hay gente joven, vieja, débil, enferma. Esas son sus observaciones que lo llevaron a pensar de que no, la vida en el palacio, no. Es muy interesante. Recuerden la vida de Jesús, la vida de Gautama, Siddhartha Gautama, de Quetzalcóatl, de toda esta gente. La vida es el modelo de todos nosotros, ¿verdad? Ellos en la historia de ellos en una vida representa todo lo que vamos a hacer nosotros, simbólicamente. Entonces dice, creo que no. Creo que no. Eso no está muy convencido, ¿verdad? Creo que no, es como no muy convencido de eso, ¿verdad? Pero temor a la muerte. Recuerden que así comenzó la República de Platón, el temor a la muerte. Cuando habló con Céfalo, en el capítulo 1, si lo quieren leer, lo podemos leer algún día. Algún día quizás leamos toda la República, ¿eh? Bueno. Entonces, el temor a la muerte es algo, no lo considera terrible. Piensen, no vamos a hablar de eso porque es automático. Todo el mundo tiene una opinión sobre eso. Y siempre la gente dice, mira, no puedes hablar de eso hasta que no estés enfrente de la muerte. Es cierto, ¿eh? Cuando tienes la muerte enfrente de ti no puedes hablar de eso. Pero bueno, yo he tenido mis momentitos que estaba muy cerquita en el carro, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasó eso. En cuanto al varón ordenado, un ser humano ordenado, que no ama las riquezas y no es bajo, gracias, ni se jacta, ni cobarde, puede llegar a ser difícil de tratar o injusto. Mira, a mí la manera como él escribe, a mí no me gusta esto mucho.
A ver, ¿quién lo puede leer de una mejor manera? Estaba pensando en expresarlo, por ejemplo, sí, la primera parte, perfecto, en cuanto al varón ordenado y la descripción, bueno, ser humano, ¿no? La descripción de ese ser humano en lo que está diciéndonos Platón en la voz de Sócrates, lo describe con que no ama la riqueza, no es servil, no es jactancioso, no es cobarde. Entonces, a mí se me ocurrió de inmediato, cuando usted dijo, ¿puedes traducirlo? Yo lo puse automático en una descripción que no lleve un no, sino más bien. Entonces, en cuanto al varón ordenado, que es auténtico, que es íntegro, que es generoso, que es servicial, que es amoroso, Claro, claro. que es humilde, que tiene voluntad y es valiente. Este es fácil de tratar, es justo, algo así. Tal vez la pregunta podría mantenerse, puede llegar a ser difícil de tratar o injusto, pero en realidad la descripción también podríamos hacerla en afirmación. A eso voy. ¿Cómo la podemos hacer afirmativamente? Yo diría en cuanto al varón o al ser humano ordenado, que es generoso, ¿no? Ama la fraternidad, es generoso. Es fraterno, entonces es servicial, tal vez como una contraposición a servil o bajeza que usó María hace rato. Es servicial, está atento a las necesidades de otros. Es humilde. Sobre todo es humilde porque puede verse de una manera, puede autoobservarse y autoexaminarse de una manera con más práctica mejor. Entonces, sabe que no tiene nada de qué agrandarse, ¿no? De qué jactarse. Cierto. Entonces, humilde, ser humilde y ser valiente para seguir los dictámenes de su voluntad, digamos, de esa voluntad que viene de nuestro ser superior, más que de doblegar la voluntad a los deseos de la personalidad, que toda la clase fue tan linda al respecto. Gracias. Creo que así. Sí. Entonces, debe ser muy fácil tratar con esa persona y tiene que ser justo. Ya ya positivamente va a ser justo y es fácil de tratarse con ella. ¿Les parece? Sí. Entonces, Daniel. Martín, yo le podría acomodar enlazándolo con la parte azul. Yo diría, en cuanto al varón que no ama las riquezas y no es servil ni jactancioso, participa de la verdadera filosofía. Gracias, muy bueno, también. Y es fácil de tratar. Exacto. ¿Verdad? Hay un aura filosófica ahí, un poder filosófico. Emilce. Una pregunta. Cuando uno está muy convulsionado de emociones, no puede meditar, ¿no es cierto? Por supuesto que no. Porque por eso lo que decía el espíritu al que corresponde la contemplación sublime del tiempo. Yo ahí dije, uno cuando está muy, incluso cuando se ve que no se muestra como uno es, sino que me he visto con el traje de la abuelita y yo soy un lobo. Entonces, adentro de mi conciencia no se puede meditar. Entonces, está bien, no las 28 horas o 10 horas de meditar, pero sí durante el día tener ese tiempito de retracción o de ver qué es lo que hice hoy en el día, que me siento con angustia, que
estoy intranquila. Cuando uno tiene esa angustia e intranquilidad, es bueno entonces, en vez de meditar, la autoobservación y la autorreflexión, la autoexaminación. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué ocurrió consciente o inconscientemente en mi vida que yo puedo que ahora lo siento esa energía, ¿verdad? Ahora, si en vez de hacer eso, uno dice, oye, el grupo va a meditar, yo me voy a sentar a meditar, no va a estar meditando, porque eso es como una sartén bien que uno está cocinando algo que no está tranquilo, ¿verdad? Entonces hay que usar ese momento para recanalizar esa energía en una forma constructiva. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó dentro de mí que vi o fuera de mí que vi, o alguien que me dijo algo que yo reaccioné, o yo le dije a alguien que reaccioné? Eso salió de algo que ya sé o de algo que no sé. Siempre está el cómo, ¿verdad? Eso está en ese rincón oscuro que no quiero verlo y que sale cada ratito y aquí no me deja meditar, ¿verdad? Ahora, sentarse a meditar y todo el mundo lo ve ahí tranquilito, eso no es meditar, ¿verdad? Meditar, estamos diciendo, a Dharana Dhyana Samadhi. Entonces, sentarse en una silla, ¿verdad? Y tú has visto a esta gente que está sentada en una silla. Esa es la tragedia adentro. Lo que tiene que hacer es usar ese tiempo para conocerse a sí mismo. Y es muy bello, muy bello. Y en ese mismo momento lo puede hacer, ¿verdad? Pero no forzar porque ahora estamos en el Buda y todos nosotros. Eso no llega a nada, ¿verdad? El conocerse a sí mismo. Bueno, en fin, tienes mucha razón. Y entonces ahora viene esa conclusión, exactamente. También esto, toma nota de esto, le está diciendo Glaucón. Al observar el alma del filósofo, primero, sabemos cómo observar el alma de uno mismo, pues sabemos cómo observar el alma de otra persona. Qué interesante está esto. La pregunta es ¿cómo? Bueno, él ya nos dijo que para poder conocer el alma tenemos que saber su naturaleza. Así se comenzó, ¿verdad? Entonces estamos estudiando gracias, Carolina. Entonces estamos estudiando cómo conocernos a nosotros. ¿Qué significa eso? Conocer el alma. Que no haya primero, que no haya ningún rincón, que no haya luz. Luz significa que la mente no pueda mirar. La mente es una linterna, no se les olvide la clave de la teosofía. Es una linterna. Y puede mirarse a sí mismo en el ser humano. Puede mirarse a sí mismo y que no haya nada, ningún espacio que no tenga luz. Aunque no nos guste, aunque no seamos perfectos, pero que lo conocemos, ¿verdad? Esa es una parte de mí, no me gusta, la voy a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces dice, al observar el alma del filósofo, eso también significa uno mismo. Y la del que no es, ¿qué significa que no es? Que los varios elementos de esa alma no están ordenados. Recuerden que ya habíamos estudiado en el libro sexto, al final, y en el libro séptimo, cómo usa la palabra ordenar Platón. Eso hay que volver hacia atrás, ¿verdad? Y buscar las citas que él usó la palabra ordenar. Pero necesitamos tener un alma ordenada nosotros. Tenemos que ver en el otro el desorden de esa alma. Eso es una palabra muy bella, ¿verdad? ¿Qué alma tan desordenada? Lo que dice desordenado, lo que hace desordenado y lo que está pensando aparentemente desordenado, cómo se relaciona con el mundo desordenado, con uno mismo es desordenado, etcétera, etcétera. Un desorden completo. Entonces, examina si, y aquí viene la observación, examina si ya desde temprano es justa y mansa. A mí nunca me gustó la palabra mansa. O insociable y salvaje, es lo opuesto a salvaje, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo aquí otro colorcito. Chévere. Entonces, fíjate bien,
Fíjense bien, tenemos que observar el alma de nosotros, el de conocer lo que es el alma del filósofo. Y así podemos también ver el alma del que no es filósofo. Y si nos pide ayuda, poder entonces ayudar a esa alma, habiendo reconocido las fallas. ¿Cómo las reconoce? Las reconoce desorganización total de todas estas ideas que estamos estudiando. Desorganización. Que la mente iluminada no es la que mande. Que la mente iluminada sabe que está iluminada porque está dirigida con ese deseo total hacia la mónada, Atma Buddhi. ¿Estamos? Es un magnetismo hacia lo divino, hacia la deidad. Eso. Y eso tiene que saberse expresar, el logos. Y si está ordenada, eso lo va a expresar con cuerpo y alma. Qué cosa tan bella, ¿verdad? Entonces, examina ya desde temprano. Estamos hablando de un niño quizás, o de una nueva relación. Desde ya temprano, yo diría, ya me gusta desde los niños, ¿verdad? Si es justa, la justicia y lo que no sea lo opuesto, lo que no sea insaciable y salvaje, y que sea mansa. Eso significa, ¿qué otra palabra tiene para mansa? En este sentido, ¿qué les parece fraternal? O receptiva. Receptiva, justa, fraternal, social, amorosa, buena, iluminada, cordial. Armonía es muy bonito. Tranquila. Tranquila, Lucila, gracias. Tranquila, ¿verdad? Que no sea salvaje. Bueno, eso nadie quiere asociarse con un alma salvaje, ¿verdad? Nos va a tornar salvaje. Eso es, por eso las masas salvajes que van a destruir cosas, eso es terrible. Eso es terrible, eso es contagioso, insociable. Recuerden que Platón en el libro cuarto nos dice, hay dos razones por las cuales somos sociables. Dos. Una, porque es en la naturaleza del ser humano asociarse con otros. Esa es en la naturaleza de nosotros. De ahí que la fraternidad es muy importante. Segundo, tenemos que ser sociables porque nos necesitamos a todos para sobrevivir este medio ambiente. Muy práctico, ¿verdad? Muy práctico. Entonces, nos asociamos, sobrevivimos, compartimos y ahí viene entonces nuestra experiencia. Y ahí viene ¿se acuerdan el mito del anillo de Giges? ¿Se acuerdan no hablamos del anillo de Giges? Cuando Platón dijo eso, le dice a este joven, oye, mira, y si una persona sabe cómo aparentar ser bueno, y todo el mundo cree que es bueno, porque tiene un anillo, como el anillo del Nibelungo de Wagner, o el anillo de Lord of the Ring, como se dice, de Tolkien, que cuando se lo pone hace las maldades, y roba, y viola, y hace unos desastres, y secuestra, y cuando se quita el anillo es la persona más bella, más armoniosa de la ciudad. ¿Ah? Entonces, ¿dónde está esa justicia universal? Y él le dijo, eso precisamente es lo que no ves, la justicia universal. Eso va a salir algún día. Eso es lo que él está diciendo. Tarde o temprano, ese salvajismo, esa insociabilidad va a salir. ¿Verdad? Eso lo va a sacar. Estoy completamente de acuerdo. Y aquí va a cambiar a otras cosas. Aquí lo vamos a dejar por hoy. Yo creo que cubrimos bastante, ¿verdad? Platón es algo extraordinario. No se les olvide repasar todo esto, a ver cómo usa él la palabra ordenar, una alma ordenada. Bueno, muchas gracias.